Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, recientemente se han publicado los datos y cifras del curso escolar 2013-2014. Los datos presentados son el resultado del marco de cooperación en materia estadística establecido con las comunidades autónomas a través de la Comisión Estadística de la Conferencia Sectorial de Educación. Según estos datos, en lo referente a la previsión de alumnado en enseñanzas de régimen general no universitarias para el curso 2013-2014 es de 8.087.347 alumnos, lo que significa 80.971 alumnos más que en el curso anterior, un 1% más. Se registra un descenso en el alumnado de educación infantil, 13.800 alumnos menos, provocado por el menor número de nacimientos desde el año 2008. Sin embargo, el aumento de natalidad entre 1999 y 2008 ha provocado que los alumnos matriculados en educación primaria y secundaria se incrementen un 1%. Las tasas de escolarización en las edades posteriores a la escolaridad obligatoria han mejorado significativamente en los últimos años. En cuanto a los centros docentes, el curso 2013-2014 comienza con 27.790 centros de enseñanza de régimen general no universitario. De ellos, 18.855 son públicos y 8.935 privados. En cuanto al profesorado, la ratio, el total de profesorado de régimen general no universitario de las enseñanzas públicas, concertada y privada, se situó en 664.325 profesionales. Esta cifra supone un incremento del 20%, 110.923 profesionales más con respecto al número de profesionales que había en el curso 2002-2003. Esta cifra ha provocado que la ratio del alumno-profesor en España en el curso 2012-2013 sea de 12 alumnos, una cifra que sigue por debajo de la media de la Unión Europea. El gasto público en educación se estima para este curso en 47.220,5 millones de euros, el 4,58% del PIB. Según últimos datos disponibles del Eurostat para el año 2010, el gasto anual por alumno en centros públicos de España se sitúa en 7.861 euros, por encima de los 6.829 euros de la Unión Europea. En cuanto a las becas y ayudas a la educación, los datos indican que es similar al de los cursos anteriores. Estoy convencido, señor ministro, de que la nueva ley, la LOMCE, cumplirá con los 5 pilares que el Ministerio de Educación pretende que sea la base de una educación de calidad para todos, en la que los padres decidan con libertad y los profesores y centros tengan mayor autonomía. De todas formas, señor ministro, yo le invito, y debido también a que se ha hablado aquí de desaparecer o quemar documentos, Vaya terminando, señoría, a que usted, señor ministro, no los queme ni los guarde, sino que los saque a la pública concurrencia para que vean el fracaso escolar en España en los últimos 30 años a quién es debido. Y también le invito y le pregunto qué balance hace el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del reciente informe presentado, datos y cifras del curso 2013-2014 del alumnado matriculado y de los centros educativos de enseñanza de régimen general. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Señor Galván, realmente me deja usted muy poco tema ya para la respuesta, porque ha hecho usted un resumen adecuado de los datos. Pero bueno, yo creo que viene bien, porque a veces los datos, repetirlos, contribuye al mejor conocimiento de los mismos, y el buen conocimiento de los mismos siempre es mucho mejor que la ignorancia sobre ellos. Mire, básicamente el documento de cifras y datos de la educación no universitaria refiere
la situación respecto de alumnado la resumido perfectamente su señoría. Tenemos un aumento de 80.000 alumnos, un 1%. La situación respecto al profesorado, los resultados educativos, las ayudas al estudio y, en definitiva, también los resultados en términos de empleabilidad que produce el sistema. Y, como es natural, si usted me pregunta la valoración que hago en términos de resultados educativos, ¿qué quiere que le diga? No puede ser positiva, porque nunca puede ser positiva la valoración de un sistema que da lugar a un abandono escolar temprano de una cuarta parte de los partícipes en el sistema educativo. Es verdad que en años anteriores esta tasa de abandono ha sido notablemente superior, pero también es cierto que nos sitúa como el último país de la Unión Europea en estos términos, y eso es algo que, siendo este indicador tan importante no solo en la propia perspectiva educativa, sino también en la perspectiva de empleabilidad, nos tiene que mover a la reflexión. Y nos da alguna pista importante también este estudio estadístico acerca de la dimensión de inversión. Se ha referido su señoría a la proporción de la inversión pública en educación como porcentaje del Producto Interior Bruto, que es un parámetro que se utiliza habitualmente para hablar de la inversión educativa, pero que es un parámetro un tanto equívoco, porque en realidad ese parámetro está muy afectado por las circunstancias demográficas de cada país, y el nuestro, que es un país con un considerable envejecimiento democrático, en ese sentido no es el parámetro más interesante, sino que el más interesante es el gasto educativo por alumno. Y ahí hay que decir que la situación española, entre otras cosas porque en los 10 años que van de 2000 a 2010 se duplicó la inversión educativa, compara muy favorablemente con la de países de nuestro entorno. Pero me voy a referir también, lo ha hecho su señoría, pero querría entrar en algún detalle adicional al tema del ratio profesor-alumno. Mire, tenemos un ratio calculado con los datos del curso 2012-2013, un ratio de 12 alumnos por profesor. Y ese ratio es mucho más bajo que el de Alemania, 15,7, el de Francia, 14, el de Finlandia, 13,3 y el del Reino Unido, 17,7. Por tanto, es evidente que en esta comparación internacional no tenemos un problema. Tenemos un problema con los resultados, y justamente a mejorar esos resultados es a lo que de forma central se dirigen las reformas contenidas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Muchas gracias, señor presidente.